Buenos días, doctor Freddy. Buenos días a la audiencia de Radio Bacana que ampliamente sintoniza este espacio. Gracias a usted la gentileza que tiene de manera reiterada y oportuna para que podamos los ciudadanos hacer y expresar nuestras opiniones y compartirlas con quienes también tienen la gentileza de escucharnos. No podría hablar yo de manera personal de un colapso del movimiento. El movimiento viene atravesando desde hace un tiempo atrás por momentos bien difíciles políticamente, como producto de lo que es odioso a veces hablar estas primeras personas, pero tendría que decirlo de lo que veníamos anticipando cuando no se ha considerado opiniones de los que en momentos determinados se dice los mandantes o la voz de Dios, del pueblo. En política decimos las bases de los partidos y de los movimientos que con buena intención, con sana intención, veníamos exigiendo. Y digo veníamos porque yo me he puesto en el plano también de, si bien de ex dirigente, pero de hombre de base que ha recogido los criterios y los deseos que tenían las bases en los distintos sectores. Recuerde usted que siempre nosotros, o por lo menos, si no siempre, en los últimos años nos vanagloriábamos, y con razón, de un movimiento político robusto, fuerte, parecía indestructible, un Titanic, y que cuando llegamos a la presidencia de la República, decíamos, se va a fortalecer mucho más, se va a desbordar las sedes en los diferentes sectores, estructurar una lista de candidatos para prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, va a ser muy, pero muy difícil por la cantidad de aspirantes que querrían ir por el movimiento de gobierno, como ha ocurrido antes. Eso pensábamos, van a hacer cola para decir, y se iba a poder escoger a los mejores ciudadanos en cada sector. Hoy nos damos cuenta… ¿Ocurrió lo contrario? Que no es así. No quedó un solo alcalde de la provincia que no se haya ido de… Algunos… ¿Qué pasó con eso? Eso era ya… Algunos comenzaron a irse. Eso era una premonición de que algo andaba mal. Se decía que se han hecho mediciones… Inclusive en el supuesto que se hubiesen hecho las mediciones, se venía exigiendo, háganos conocer esos parámetros. No las cuestiones más íntimas, que obviamente en todo sector político debe haber lo que se denomina un cuarto de guerra, que un grupo de expertos, de analistas, perdón la redundancia del término, pero me sirve para explicarlo, analicen esos números, eso. Pero el grueso de la información, dígase, esto es lo que pasa en Macará, en Chaguarpamba, en Puyango, en Zapotillo, en Calvas. Por eso estamos escogiendo. Pedíamos que nos inviten a las bases para estar presentes, para saber cuándo se hizo la encuesta, cómo se midió. Bueno, esas cosas… Bueno, pero solo por información, ¿hay un alcalde que sea de Creo? Bueno, en este momento a lo mejor no. Usted dijo, algunos se fueron. No, entonces usted conozco concretamente Paltas, ese triángulo. Es el último que se fue ya. Paltas, Olmedo, Chaguarpamba, que fueron netamente afiliados de Creo, que participaron por esa lista. Así fue. No conozco lo que pasa en el caso de Sosoranga. Catamayo, por ejemplo… ¿Se marchó también? Sí, inmediatamente. Bueno, esas fueron alianzas que se hicieron. Sí, pero eran de Creo. Por ejemplo, el caso de Catamayo, casi yo les decía que ojalá durara 24 horas después de que el Consejo Electoral diera el veredicto que se mantenga el alcalde en las filas del movimiento, y así resultó. O sea, nuestra experiencia sí nos ha dado para poder alertar algunas cosas, pero no tuvimos eco, no tenemos oídos, nunca lo tuvimos al interior del grupo, como decía yo, como he denominado, un término gringo, del staff que tomaba las decisiones. Y hoy el movimiento, si no hay un colapso total, hay posibilidades en las circunstancias en que está, y que hay que dejar claro a quienes nos escuchan, a los militantes que nos escuchan, a quienes aún permanecen en el movimiento,
que esto no obedece a las acciones que haya hecho el grueso de la gente. No es la militancia la que se siente hoy, las bases son las que nos sentimos afectados. Esto obedece a las malas decisiones, a las malas actitudes. Yo creo que inclusive al desgaste dirigencial que Licenciado, hubo. pero hay un asunto ahí. También es un fenómeno. Nunca jamás en la vida se vio. Cuando hubo elecciones, cuando ganó un presidente, alcaldes de otros partidos, inmediatamente se desafiliaban para ir al partido del presidente, o sea, del gobierno. Nunca creo, yo si quiera que revisen, ustedes tienen mejor memoria, mejor registro, que nos ayuden, ¿cuándo se produjo esto? Que ha sido exactamente a la inversa. Primera vez en lo de la gente huye del gobierno, pero tan pronto entra. Pero estamos hablando de Loja. No puedo decir lo mismo en Chimborazo, en Esmeralda, no. Estamos dando testimonio de Loja. ¿Qué falló ahí? ¿Falló el gobierno? ¿Falló la dirigencia? ¿Qué fallaba ahí? Pero así, resumamos. Bueno, ese era precisamente un papel de la dirigencia. ¿Verdad que hace par de minutos le dije, pensábamos que con eso ganábamos la presidencia y el movimiento más de fortalecido que estuvo, o sea, iba a tener... Porque era lo normal, siempre fue así. Que hacer la sede en un coliseo, ya no en un lugar. A propósito de eso, no tienen ahora ni siquiera sede, por eso hacen las reuniones vía Zoom. Porque no tienen sede. No hay sede. Pero ¿cómo puede? Claro. A ver, pero ¿quién puede explicar un pequeño detalle? Fíjense ustedes en este pequeño detalle. El partido del gobierno, que manejan recursos, que manejan cargos, que se aproximan elecciones seccionales, no tiene sede. ¿Por qué no tiene sede? Si hasta los movimientos más humildes tienen una sede. ¿Por qué es el partido más grande que supuestamente era antes? ¿Por qué no tiene una sede? ¿Por qué no reúnen a la gente en vivo y en directo? Fíjese que esos aspectos son administrativos dirigenciales que debió haberse considerado. Si bien en el momento porque puede que alguien me diga, no debíamos tener una sede, tuvimos que devolverla por el tema de la pandemia y eso bien, pero ya tenemos un buen tiempo para tener así era. Y además se venía exigiendo permanentemente y lo pedimos, yo hoy mismo lo pido, quisiera tener la oportunidad de poder conversar con el presidente provincial, decirle hagamos una asamblea provincial, veníamos pidiendo. Pero renunció el presidente provincial, pues. No, que yo sepa no ha renunciado, el ingeniero Dávila lo que ha expresado es que va a renunciar y yo tengo la certeza que lo hará. En eso sí, debo tomarme el atrevimiento de decir que conozco al presidente cuando ha ofrecido, e incluso así mismo lo ha hecho como ejecutivo en el gobierno provincial, él ha ofrecido hacer algo. Incluso su candidatura a la alcaldía, dijo que no va y no va. Y algunos dudaban. Y en este micrófono lo dije, yo le aseguro, privada y públicamente, que el ingeniero Dávila cumple su palabra. Yo creo que y ahora va a ser lo mismo. Yo creo que él renunciará, seguramente está analizando, me imagino, con la directiva provincial, con su equipo, los mecanismos, porque me parece que responsablemente no puede votar una renuncia por votarla, debería dejar el movimiento en manos de la vicepresidencia, de reestructurar, porque además el movimiento en este momento está prácticamente, quedaría céfalo, sin el presidente provincial, ya hay dos vocales que ya no estarían. ¿Y la vicepresidenta? Por eso, la vicepresidenta encabezaría luego de él. Hay un vocal que conozco yo, ya ha renunciado, el doctor Mario Cuevas, de tal manera que tiene que también... No se ha renovado esa vocalía. Y si es que el ingeniero Dávila renuncia, como creo que lo va a hacer a la presidencia del partido, no sé si deje la vocalía como miembro de los 5 directivos, porque de lo contrario se quedaría solo 3 miembros, el ingeniero Eduardo Punín. Pero hay un par de movimientos internos que le están pidiendo que no se vaya. Bueno, eso generalmente se da. No se vaya, extrañamos. No te vayas. Sí, vaya a la reelección. Muchos le pedían también que vayan a la reelección, que se lo necesita. No, yo creo que la decisión del ingeniero Dávila en eso está tomada y a mí me parece que es acertada. Debió haber sido antes, lo pedíamos antes, no porque queríamos, desocuparnos, sino porque creíamos que ya no se encontraban los mecanismos de mejorar la estructura del movimiento. Inclusive
de pelear por las bases de Creo. Recuerda usted que siempre se ha venido exigiendo. O sea, ya llegó un momento en que yo creo que él mismo ya no tenía las ideas claras de lo que debía hacer. Y a mí me parece que si no es el momento oportuno, debió haber sido antes. Hoy todavía estamos a tiempo de que... Habrá estado en funciones prorrogadas, creo. Sí, pero claro, las funciones prorrogadas no, ninguna función a usted se lo obligan. Ninguna se lo obligan a que permanezca, ni siquiera un cargo de elección popular. Dicen, usted me termina a los 4 años y se acabó. En ninguna decisión. De tal manera que si bien la directiva nacional... Sí, pero ¿usted cree que, o sea, fue un exabrupto del ingeniero Dávila esa noche? ¿Fue una reacción virulenta? No fue meditada para que después les estén diciendo, oye, ayúdame a organizar y que me pidan que me quede. Porque yo he conversado ayer con un par de funcionarios públicos que tienen, que están en las directivas y me han dicho en el plano más personal íntimo que es verídico, que les han pedido que ayuden a pedirle, porque esa es la consigna, de que no se vaya, que se quede. Pero son funcionarios públicos que además están en la directiva. Conozco de 2 funcionarios públicos que encabezan esto y les piden que ayuden a que se quede el hombre. Pero esto es un poco extraño porque al señor gobernador le pasa lo mismo. Le puedo dar con absoluta certeza de que el presidente, el viceministro, le ha pedido al señor gobernador que tenga la bondad de renunciar ipso facto. Pero miren cómo son las contradicciones. Él amenaza en la reunión que va a renunciar y no renuncia el gobernador. No renunció. Le pide una autoridad competente que presente su renuncia inmediatamente. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del gobernador? Y si no, que me desmienta. Le ruego al señor gobernador que si que acaso quiere desmentir, pues siempre estamos a la orden, ¿no? De repente fallamos, no tenemos toda la verdad. Y su respuesta del gobernador fue, lo siento mucho, que me lo pida el presidente. Y como el presidente no le va a pedir nunca, es más, ayer mismo lo iban a relevar ya con otra persona, a la que de nuevo no aceptó la gobernación. Lo iban a cancelar ipso facto al gobernador, porque no es que va a decir, oye, que me pide el presidente, si no, no me voy nunca. Está como el de la judicatura también, que no renuncia. Entonces lo relevaban ya ayer al gobernador. Nunca se ha visto ese fenómeno. Que me encapricho, me rebelo, parecen los asambleístas rebeldes, el grupo de asambleístas rebeldes. Yo no. Amenazan con renunciar, le piden que no renuncia, luego le piden la renuncia, una autoridad competente, y dicen, no, si no me lo pide el presidente, y yo no me voy. ¿Qué tal eso? Yo no he visto eso en ningún gobierno, nunca he visto eso. Yo, créame que me parece inaudito si es que eso fuese así. ¿Por qué? Igual al ingeniero Mancino, yo lo he visto un hombre muy ecuánime. Le estoy diciendo la verdad, sincero, no estamos inventando aquí. Por sus expresiones, inclusive faciales, mientras él explicaba que renunciaría. Y no es que estaremos desesperados, ya vayas, renuncie, sino que, yo digo, son hombres Bueno, en el fondo sí. Son hombres que sí, que tienen que dar como un ejemplo de su palabra, o sea, dejar, esto he dicho, o esto he negado, o esto he afirmado, y hacerlo. El movimiento requiere en este momento saber un rumbo que tomar. Como digo, con la señora vicepresidenta, con la directiva que tendrá que reestructurarse porque faltarán a lo mejor 2 miembros, tenemos un proceso ya a las puertas. Su principal responsabilidad sería estructurar listas en todos los cantones, y eso requiere de estar ya, como se dice, firmes cuál es el camino que va a seguirse, quién es el dirigente que va a seguir. Muy bien, entonces yo creo que ese tema ahí, porque hay muchísimos. Perdonarán ustedes, he bloqueado las líneas porque nos queda poco tiempo. Hay otro asunto. El ministro acaba en horas casi en el crepúsculo, acaba de emitir un comunicado explicando y ratificando el nombramiento del ingeniero Samaniego. Lo ha explicado políticamente, y eso es irreversible. Y pues sería un error del gobierno. Se pelean en Loja, mi propia gente se pelea en Loja,
y yo enseguida me muero de miedo y les voy a corregir. Háganle eso a Correa. Háganle eso. ¿Por qué no nadie le hacía eso a Correa? Eso es lo que la gente extraña a veces. Decían, es un tirano. Sí, pero había autoridad. Vaya a ver usted lo que acaba de decir el ministro. Si quiere le leo, ¿no? Hay mucha gente que no, a lo mejor no conoce. En la página nuestra también se ha publicado el comunicado oficial del ministro, dando cuentas de eso, que es irreversible y que él, en otras palabras, dice, yo lo pongo ahí porque a mí me da la regalada gana y se acabó. Como debe ser a veces, porque desgraciadamente así es el tema político. Y entonces lo de la empresa eléctrica es irreversible. ¿Cómo fue educación, salud y etcétera, etcétera? Ahí sí, etcétera, etcétera. Sí, porque ahí sí, etcétera, etcétera. Nos hemos... No me gusta mucho, sí. Pero ahí, etcétera, etcétera. ¿Cuándo voy a terminar de ver cuántos cargos del correísmo están todos? Ahora, ¿qué es malo, como dice el doctor Vivanco? No, tampoco es malo, pues no es un estigma haber sido funcionario del correísmo, en tanto en cuanto no haya estado involucrados en actos de corrupción. Pero parece que se quiere último día de lo mismo y último día del nepotismo, del despotismo o de la corruptela y primero a través de la corrupción. ¿Qué va a hacer eso? Hemos leído, creo que todos los ciudadanos, el comunicado del ministerio, como también hemos leído una comunicación que pone el Comité de Ética del Movimiento, creo, refiriéndose a la, y ahí vamos a hablar de actuación del asambleísta. En lo primero, en cuanto al ministerio, todo el mundo reconocemos, el ministro designa a sus funcionarios y da sus explicaciones. Así es, pero solo quisiéramos que siempre se mida a sí mismo. Y una de las razones que más viene pidiendo, una de las respuestas que más viene pidiendo la militancia en el movimiento es que se actuase en todo lo que usted dice. Usted ya se me anticipó en esos etcétera de coordinaciones, en los etcétera. Me pide insistentemente un amigo, dice, el prefecto y el gobernador se enojan porque les ponen un correísta en la ERSA, pero si ellos ponen candidatos correístas para alcaldes, vivo ejemplo, Cantón Espíndola me pone. Y tengo aquí el detalle con fuertes denuncias. Ya me enviaron esto, ahora ayer también de nuevo, no lo leí. Hoy me ha enviado más escueto, pero tengo audios, vídeos, todo, documentos de denuncias graves, pero ellos lo escogieron exactamente a un correísta que tiene denuncias una tras otra. Entonces, eso es lo que la gente no está perdonando. Eso es lo que no entendemos. Cuando, por ejemplo, si la dirigencia provincial, o sea, fulano de tal, en este caso el ingeniero Córdoba, no reúne técnica, el perfil adecuado, característico, ¿hay alguien más en el movimiento? Eso hemos dicho, ¿hay alguien más? Busquemos si es que hay en el movimiento lo que quiere el ministerio. No hay. Si no hay, busquen los aliados. Si no hay en los aliados, digo, señor ministro, ponga usted su gente, no tenemos nosotros, pero eso es lo que venimos pidiendo. Eso no se da, eso no se ha dado. Y lamentablemente este asunto no es exclusivo, y en eso sí quiero levantar la voz y decirlo claro, no es exclusivo el que lo ubica el movimiento en el momento que está en este momento. No es ese el caso. No es que el movimiento ha venido de maravillas. O sea, esa es la denominada gota que derramó el vaso. Son todas las otras decisiones de las otras designaciones que el movimiento lo tenía en estas circunstancias. Llegó a esa actitud y lo que ahí se ha demostrado es efectivamente de que sí ha habido un tira y ala para quién pone determinados funcionarios o quién influye en la designación de los funcionarios. Y en eso las bases del movimiento ni chicha ni limonada, solo a enterarnos de lo que ha venido pasando. Entonces, esa es la factura que ya comenzamos muy pronto a pagarla. Yo decía que a lo mejor vamos a pagar factura en las próximas elecciones, pero pagamos ya estamos pagando factura para la elaboración de listas de candidatos, no solamente el resultado posterior. Por eso es que es urgente que la nueva administración del movimiento, si es que sea la nueva dirigencia del movimiento, hasta cuando legalmente haya un proceso eleccionario interno que debe haberlo, y a lo mejor con listas participativas, por ejemplo. ¿Y qué criterio le merece a usted? Pues es un tema delicado, ¿no? Consta, lo voy a decir en público, yo intenté conversar 2 veces con el ingeniero Córdoba, aspirante. No tuve suerte, siempre ha sido cordial, gentil conmigo, y era justamente para exponerle una cantidad de denuncias que había de contratos que mantenía en la misma empresa eléctrica
y en la prefectura de alta cuantía, ¿no? Pero el de la empresa eléctrica, si bien es cierto, no son de mucha cuantía, de mucho valor, de mucho monto, pero quería yo como periodista, más que como amigo, ahí sí voy a decirlo, que me explique, o sea, cómo podía aspirar a ese cargo si era contratista de la empresa eléctrica. Quería que me informe gentilmente, ¿no? Amigablemente, si ya se había liberado, que qué había pasado con esos contratos. Él es empresario, tenía una compañía, una empresa que mantenía contratos con la ERSA y quería ir allá. Eso era todo, pero como no pude, intenté 2 veces, entonces me tocó, pues me ha tocado, y eso que en los documentos que se publican no son los que yo tengo. Siempre hay así, y no son, siempre tengo algo que es más escabroso por ahí. Entonces yo quería aclarar eso, porque de repente puede ser una cosa tan normal. Por eso es lo bonito conversar, ¿no? Eso es lo que la gente llama los periodistas, periodismo de investigación. Se investiga justamente para a veces no cometer errores, y sin embargo nunca lo dije, y eso ha proliferado por todo lado, esos contratos, licenciado Salazar. Sí, yo usted, también. Usted fue el director administrativo. Yo me he enterado en los medios de que se publican algunos contratos, no sé cuál es la intención de hacerlo, pero me imagino que el ingeniero Córdoba, como la dirigencia que auspiciaba a su nombre a la empresa eléctrica, conocían de esto y sabían que a lo mejor legalmente no había ningún impedimento. Claro que en lo posterior a lo mejor no podía seguir siendo contratista o proveedor de esa empresa. Me parece que de las dos cosas. Ahora son procesos de venta como pueden haber otras empresas. Seguramente la empresa del ingeniero Córdoba ha vendido al gobierno provincial, ha vendido a la empresa, habrán otras también. No se demuestra ahí alguna ilegalidad, algún proceso ilegal, pero no pudo haberlo hecho. Pero si hablaba de precios que no se compadecen con los precios del mercado. Eso se establecería en un proceso de auditoría, cuáles serán los precios referenciales en ese momento, 2010, en el 2020, en el 2022. ¿Usted como director administrativo llegó a firmar alguna vez un contrato de esos? Por supuesto, y el proceso es así, se hacen... O sea, si hubiese una irregularidad... Se hacen precios referenciales, se establecen los precios de mercado actuales. Si hubiese alguna irregularidad, ¿usted estaría involucrado? Por supuesto, si es que hubiésemos suscrito informes en ese sentido, pero al parecer, de lo que yo conozca y de todo lo que venimos haciendo... ¿Qué monto de contrato usted firmó de lo que recuerda? No recuerdo, 270,000, $300,000. En los documentos hay de más de casi $600,000. Sí, es que varían de acuerdo a la necesidad que tienen las instituciones, ¿no? De acuerdo a la necesidad que tengan en ese momento. Eran compras anuales, así. Sí, anuales, obviamente. Entonces, a veces usted requiere más llantas, menos llantas. Entonces, no es que todo el tiempo se compre $500,000. O cada 3 meses $500,000. O sea, unas veces más, otras veces menos. Obviamente, así me imagino que es en todas las instituciones públicas. No es que hay monto, puede tener usted $1 millón para compras dígase, de repuestos, pero a lo mejor no requiere todos los repuestos en ese momento. Duraron los anteriores, entonces los jefes de mecánica, etcétera, dicen, no, mis llantas todavía duran, los repuestos no requiero, entonces si pensaba comprar $280,000 en repuestos que tenga presupuestados, compra menos. Lo que no puedes comprar más de lo que tiene presupuestado. O sea, así se ha venido estableciendo. Y entonces todo este escándalo de la empresa eléctrica sirvió para eso, para escandalizar más a la organización, a la ciudad, al gobierno, porque hay temas delicados con el asambleísta también. Se habla, por ejemplo, de futuras negociaciones. Tú me topas a este asambleísta, que no quiero decir el nombre, y este asambleísta de usted está fuera. Entonces va a servir para la impunidad esto. Parece que se va a negociar a ese nivel. Todos los aspectos nosotros, cualquier ciudadano, y más aún los que hemos hecho dirigencia y de alguna manera tenemos una voz hacia afuera a nuestros militantes y a la ciudadanía en general, exigimos absoluta verticalidad en todo. A mí parece, por ejemplo, si el Comité de Ética del Movimiento encuentra que hay alguna irregularidad, debe aplicarse lo que tenga que aplicarse. Si al interior de la Asamblea tiene que investigarse, que se investigue. Yo le he escuchado al asambleísta decir que se investigue todo, que no tengo ninguna culpa. Cuando uno tiene culpa dice, tráigame todos los investigadores que tenga. Le escuché al presidente provincial diciendo, tengo las pruebas de que no fue así, de que se gestionó el cargo. Ya esos son los organismos. Si ellos no lo hacen responsablemente... Lo llamarán al prefecto a la asamblea.
Sépalo usted que lo van a supongo llamar. que lo van a llamar para que ratifique a ver, diga, ¿usted tiene las pruebas? Claro. Muéstrame las pruebas. Claro. Y inmediatamente el asambleísta estaría afuera. Claro. Pero también el asambleísta le ha dicho, verás, tú, casi digo, tú me das tu voto y yo te doy mi corazón. No, decía Roldós, tú me denuncias eso y yo también tengo esto. ¿Te acordás cuando nos reunimos, cuando hablábamos en la gobernación con el gobernador, tú y yo? ¿Quieres que te demuestre eso? Entonces, exactamente lo mismo que va a pasar en la asamblea. Ustedes me topan a este asambleísta que está en entredicho y este hombre se va afuera. Entonces, reinará la impunidad ahí. No debería ser así. No debería ser. No así. debería ser impunidad a cambio de. Claro, impunidad a cambio de impunidad. No, no debería ser. O sea, porque eso tampoco le ayuda al país, tampoco nos ayuda a nosotros. O sea, y no es que queremos que el uno o el otro sea culpable, lo que queremos es que brille la verdad, porque con esa verdad podemos levantarnos, hacer a un lado las cenizas y comenzar el movimiento a revitalizarlo. Si no tenemos una verdad clara, diáfana de lo que ha venido pasando, y si es que los dos son culpables, perdónenme, yo creo que son la quinta vez que repito, las bases no tenemos culpa de eso, y no la vamos a pagar. Nosotros tenemos que seguir. El partido va a seguir. El partido tiene que seguir. Deben haber personas, ojalá encontremos las personas adecuadas para que tomen las riendas del movimiento. Y la gente cree y dice, vino este asambleísta y en un año lo liquidó al prefecto. ¿A quién fue su mentor? Aunque el verdadero mentor dice que fue el mismo aspirante a la empresa eléctrica. Él fue el que lo escogió y se lo presentó al prefecto y le dijo, este es el hombre. Este es el hombre para meterlo a la asamblea porque se acuerda que no le querían dar el cargo. Fíjese, ya en ese entonces no se conocía mucho cómo nadie lo conocía. Sonaban algunos nombres de candidatos posibles asambleístas. A mí jamás se me había ocurrido lo del doctor Samaniego, que iba a ser, el doctor Maldonado, que iba a ser el candidato. Sonaban nombres al interior del partido. De hecho, usted no lo hubiese conocido nunca, no lo habrá conocido. Lo había conocido como en su profesión de hombre de leyes, pero no sé realmente cómo se dio. Después él es el candidato, no sé si se hicieron encuestas. ¿Usted lo conoció en los tribunales de justicia o dónde? No. ¿Por qué le crecía más un tema de contabilidad, de auditorías? Yo le conocía ¿Dónde trabajaban ellos? al doctor Byron como un abogado que al parecer tenía una oficina jurídica, pero hasta ahí, nomás no puedo decir que era su amigo. Y se lo llevaron y le dijeron al prefecto, porque así cuenta la historia. Ustedes mismos la cuentan, solo que ya se han olvidado, porque en café cuentan. Vino el candidato a la empresa eléctrica y le dijo, aquí tengo el hombre. Este es el hombre. Pero no lo conozco, sé quién es. Este es el hombre. No se hable más. Y le puso. Nunca jamás soñó que ese hombre lo iba a liquidar, a defenestrar. Le quita el partido. Literalmente está sin partido. Este rato, si cumple su palabra, ya no tiene el partido. El partido pasaría a estar bajo la égida del asambleísta. Yo en ese entonces mis opiniones eran, y las mantengo, le decía al presidente municipal, al ingeniero Rafael Dávila, luchemos con alguien, pongamos a alguien del interior del movimiento. El movimiento va a tener un asambleísta cualquiera que fuese, le decía yo. Vamos a tener un asambleísta. No regalemos esa dignidad. Entonces sonaban nombres. Créame que no sé la razón definitiva que tuvo el presidente provincial y la directiva para no poner como candidato asambleísta a un hombre o mujer auténticas, creo que sí habían. ¿Cómo seremos de menso el pueblo, no? Cualquiera que pongamos vamos a tener un asambleísta. Sí, porque ¿Cómo será que no, al pueblo lo del movimiento, de los compañeros del movimiento, porque teníamos un arrastre presidencial, hablemoslo coloquialmente, un arrastre presidencial que se iba a designar. Se supone que es un partido antiguo ya, que tiene bien estructurado, que tiene muchos perfiles, mucha gente, pongamos al que sea, fíjese ese asesoramiento suyo. La gente inmensa vota. De los nombres posibles del movimiento, ahí había 4 o 5 nombres del movimiento. ¿Qué podían ser? Si usted quiere, la misma asambleísta de ese entonces que puede ir a la reelección, Yanine Cruz, el economista Jorge Zárate sonaba. Claro, bueno, el objetivo era que no... El nombre de la actual vicepresidenta Melania Cruz sonaban al interior. A ellos me refiero, uno de ellos, si no quiere utilizar el término cualquiera de ellos, uno de los de aquí del movimiento. ¿Usted cree que no ganaba uno de ellos la asamblea?
Igual no hubiese tenido los mismos votos. Tomará en cuenta que casi no sacan de las Por eso digo, no hubiese tenido los mismos votos. No, pero O sea, tomará en más cuenta aún que casi, siendo tomará en cuenta que casi no entra el asambleísta. Lo que significa que cualquiera de nosotros, de los 3 o 4 nombres que menciono, aunque sea, podríamos decir, casi no llega, pero llegaba. Usted mismo aspiraba también. Posiblemente. Un sí. legítimo derecho. Sí, a mí. Sí, podría haber sido. Yo creo que hubiésemos llegado. Pero no, aunque sea arrullándonos, como gato panza arriba hubiésemos entonces, llegado. ¿cómo es que se manejó? ¿Cómo es que se hizo ese escogitamiento? Esa respuesta, por ejemplo, la tiene el presidente provincial. Nunca soñó. Por estas razones decidimos. Quisiera decir lo que decía Platón, pero no está muy fuerte. Pero, mire, y esas son las consecuencias. Encontraré otro filósofo que me ayude a mejorar un poco y a hablar con eufemismos. Fuerte, ¿no? Así, ahí comenzó la debacle del mismo partido. O sea, ahí ya se daba cuenta que no era un partido fuerte. No era un partido fuerte. Entraron arañándose. Sí, obviamente. Ahí hay una razón a la respuesta que usted me dice, que por qué muchos alcaldes inmediatamente ganaron por otros movimientos y partidos no vinieron a tocar la puerta para afiliarse como suele ocurrir. Porque obviamente la gente sabía que ganamos una segunda vuelta y eso nadie nos envaneció. Yo mismo decía, no estemos tan seguros de la fuerza que tengamos, hay que hacer mejor las cosas porque tuvimos muchos votos anticorreístas que nos permitieron llegar. Así fue. Esas verdades que yo he dicho, que mejoremos las cosas, esas son las que nos nos queda poquísimos minutos, por favor, no he leído ni siquiera mensajes. Candidato para la gobernación. Necesitamos urgente un candidato para la gobernación. A la persona que le propusieron ayer, nuevamente le rechazó la gobernación. Ahora no sabemos quién va a definir aquí en Loja los candidatos a la gobernación, si la directiva provincial del movimiento, la asamblea, no sé, o directamente desde la capital de la República. Al menos mientras estén como están, no los volverán a tomar en cuenta nunca, jamás, ni para tomarse un vaso de agua. Es que si póngase en el lugar del gobierno. O sea, estoy hablando del presidente, del ministro de gobierno, del ministro de toda la gobernabilidad. ¿Usted haría eso? ¿Usted le daría eso? No lo va a hacer nunca. Entonces dice, a Loja, ni agua. Nosotros vamos a ordenar y vamos a poner al que nosotros querramos. Y no es que nadie me va a imponer aquí. Verá que ya lo hicieron. Con Ban en Ecuador lo hicieron. Hubo eso, empezaron a pelear que nosotros tenemos nombres, que vea señor, usted, váyase a su casa, lo mandaron a su casa y pusieron a los que ellos quisieron. No olvide que ya hay un antecedente, pero no habían los enfrentamientos que hay ahora. Con estos antecedentes no los tomarán en cuenta, pero como dice el candidato a la alcaldía y concejal, ni a la esquina. No sé por qué les gusta ir a la esquina, a mí me gusta ir aquí a media cuadra que hay, venden tamales con café. Pero dicen en la esquina solo hay farmacias y yo ahí no voy. No los van a tomar en cuenta, pero denme nombres, aunque sea para saber. Usted uno, yo se lo doy, yo, porque, para que no sea feo, porque hay gente que vota por sí mismo. No la vaya a asustar a la gente del movimiento. No, pero imagínense usted que lo terminen poniendo a usted. A ver, también. Doctor Flores, ¿ya? Sí, el doctor Flores es un buen perfil. Además, según dijo el presidente provincial, goza del respaldo del asambleísta. Me parece que. Pero el asambleísta no va a poner. Eso ya es una ventaja. No, esa parte ya no. Las decisiones que las tome el Ministerio de Gobierno. Este rato están castigados. Así igualito como cuando había bronca en la escuela, el profesor venía, decía, a los dos, en la bondad se quedan castigados. Los castigan a los dos. En lo poco que coincido con lo que decía el doctor Vivanco en antes, yo ahí sí aspiro como el que más, que no nos pusieran en la gobernación un correísta. Ahí se necesita una persona. Lo decía, no porque lo dijo el doctor Vivanco, coincido con él porque es mi criterio. Es un cargo, como dice usted, eminentemente político, que va a ser el que lleva adelante las políticas. Es la verdad. Sí, nadie le vendrán que tiene un PhD en esto, que tiene una maestría en no sé qué, que ha estudiado en Berlín, en Bonn, en Boston. No. Sí. Ojalá vean un perfil eminentemente político y eminentemente políticos sí los hay al interior del movimiento. O sea, hay... usted es la segunda vez que me pregunta nombres para gobernadores, yo me limito a no darlos porque... Es que el gobernador ya está con tiempo extra.
Seguramente, pero lo que usted me dice que es el presidente de la República quien tiene que decidir si es que se va. No sé si el presidente conozca de todo esto. No dije eso, pero perdóneme, aclaremos rápido. O que el presidente es el que tiene que pedirle. A ver. El gobernador pide que por favor el presidente le solicite la renuncia. Él me nombró, él me saca. Le dijo eso al ministro, viceministro. Le dijo. Me parece que el ministro no habla con el gobernador desde aquel día. Y de ahí él ya no lo ha vuelto a encontrar. Entonces, habla el viceministro. El viceministro dice, ¿qué hermano tener la bondad de renunciar? No, yo no renuncio hasta que el presidente no le va a pedir nunca eso. El problema solo es cuestión de encontrar el nombre, de encontrar el perfil, de encontrar la persona. Y inmediatamente, en pocas horas o este rato que estamos hablando, a lo mejor anoche ya decidieron quién es. Sí, yo creo que hayan decidido seguramente algún nombre. Por eso, pero se resiste el gobernador a renunciar. Más bien es lo contrario, el gobernador... Y yo me resisto a creer que el gobernador se resista a renunciar. Por favor. Porque lo he visto sincero, Franco. Por favor. Yo pienso que en estas horas, tanto el gobernador como el presidente principal del partido, no es por el hecho de cumplir su palabra. Yo le doy mi palabra de honor. Sí, que le estoy diciendo. Lo que le parece a usted... Seguramente usted tiene fuerzas que no las tenemos nosotros. Usted cree que esto es inverosímil, que esto es inaudito, que es... asombroso cómo hace eso, pero es la realidad. En política se ven cosas así. Y permítame agregar ahí, si el gobernador renuncia a las 9, a las 10, mañana, yo creo que, ojalá haga un pedido una vez más, y hasta cuándo, pónganle un poquito de ética. Los demás funcionarios que han sido tan cuestionados, deberían también presentar su renuncia, deberían, sobre todo... ¿Qué sería un acierto, un desacierto del señor presidente del partido? Casi los pocos que puso en instituciones, solo sus colaboradores de la prefectura, excepto usted, que fue el único que creo que no participó. Sí, yo creo que algo entró, pero algo participó. Y además debo decirle, lo digo en este momento público y al aire, a la persona cuando se haga cargo, como digo, mañana, pasado, la otra semana o el fin de año de la gobernación. Sí, y perdóneme esta persona, si yo fuera, a mí me dijera, usted vamos a escogerlo, yo pondría una condición: permítame oxigenar y descorreizar la administración pública de Loja. Y eso le pido al nuevo gobernador o gobernadora que designe, ingrese pidiendo descorreizar la administración pública de Loja para que este movimiento pueda resurgir. Tenemos posibilidades de resurgir. A lo mejor no vamos a barrer elecciones en el próximo periodo, ni a decir de los 16 alcaldías vas a poner 15, pero no vamos a dejar morir el movimiento. Eso tenga la certeza, doctor Freire, y militancia. Bien. Lo pueden poner, son 15.